Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal hoy 26 de octubre del año 2022 en campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala. En sintonía con Israel, el pueblo de Dios. Hoy que en la palabra de Dios, meditando alrededor de el Evangelio de según San Lucas, sobre la salvación, la puerta angosta para llegar al reino de los cielos y el compromiso de cada ser, en este caso cristiano, conectar con el propósito de la misión, la evangelización, el amor, frente al que ya se traía en la ley mosaica, que eran la Torá, los 613 preceptos y pues digamos el mandato del judaísmo, que es la sefiró, el árbol de la vida. Volver al Génesis y mirar allí de los 7 días de la creación, cómo llegar a la octava sefiró, que es la Biná, que es caminar en la perspectiva de la divinidad. Todas esas dimensiones, toda esa ordenación que ahí se da, de 6 por 7, 42 en una matriz, según se lee en el hebreo, de abajo para arriba, y según se organizan y se cuentan las letras, eso da 42 y precisamente se refiere a una ordenación mística, más que intelectual y mucho más que conceptual. O sea, no es un concepto, es toda una mistificación, una experiencia de vida mística que permite en el sánscrito, en el lenguaje hebreo, en su propia cultura, construir. Y eso es cultural, milenariamente. Más de 2000 años hace que existe la última, estaba leyendo en Daniel Chatán, precisamente el rabino, de la última declaración para rogar a Dios por la salvación. Entonces conecta con lo que se habla en el Evangelio hoy en San Lucas de la salvación. Y mirar ahí las realidades del pueblo judío, el pueblo cristiano, pero que hubo en transición. Quienes estaban ahí con la llegada de Jesús, bueno, antes de Jesús, con Jesús y después de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la experiencia de Dios que cada ser ha tenido? En Dios, con Dios y para Dios. Conocer de Dios, pues es que se puede leer, se le puede preguntar a alguien, se puede tener por tradición, por muchas formas, que hay fuentes de información, muchas formas de generación de conocimiento, mucha innovación, que hoy hay mucho, la tecnología, los medios digitales, todas esas ofertas que existen así para conocer de Dios. Pero eso es como ver pasar un lesesferismo así, una historia. No, la historia se construye. Ama ya. Invito pues amorosamente a circular allí con el espacio previo que en gracia de Dios se acaba de hacer, de meditar, de celebrar, porque es una celebración de amor, en alma, mente y cuerpo conectados a la distancia, seres amados para poder construir. ¿Construir qué? Caminos de vida, de felicidad, de paz interior, de libertad, que es la plenitud que viene a dar en la ley de Dios nuestro Señor, en el Salmo 125. El Señor es fiel a sus palabras, entonces seamos fieles a la palabra de Dios, en ponerla por obra y en hacer la transformación personal acorde a ello, a la acción. En San Pablo a los Efesios, pues que se habla de estos días la exhortación a la familia, la vida marital. Hoy se habla de la relación de los hijos a los padres, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Pues la honra es al Padre Dios, en primer lugar, y al Padre terrenal, sí, a la Madre terrenal, sí. Han sido instrumentos de Dios para traer la vida al mundo y seguir garantizando la procreación, la generación sucesiva, la sucesión
no tanto biológica, ni ecológica, ni geológica, sino espiritual, fraternal, social, como comunidad cristiana, mente, alma y cuerpo. Así es. Pues una sugerencia, una forma de interpretar, porque ahí en las Sefirot, que son 7, asociados a los 7 días de la creación, se ha podido hacer una asimilación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conectar en esa triangulación, Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador, porque ese viene a ser el proceso final relacionado con el amor en esa tríada. Santificación es lo que ya el mundo ha interpretado como la justificación. Entonces ha hecho lecturas sesgadas, reducidas, segregadas de este tipo de prefiguraciones, porque eso es algo maravilloso del pueblo judío. Lograr hacer por revelación, porque esto es completamente una meditación, una conexión con Dios, con la divinidad. Precisamente ahí se habla de la madre protectora. O sea que ahí ya viene para el pueblo cristiano una lectura de lo que podría ser entendido la Madre Santísima, Virgen María, que aquí se asocia pues como la serpiente, que es el tercer Dios o el tercer poder allí, la tercera fuerza. Habrá que preguntarse esas 7, que es plenitud, cómo juega con los espectros del arco iris, que son 7, con los 7 demonios o los 7, como lo quiera mirar. Si lo mira desde el mal por la conciencia, serían demonios, pero si lo mira desde el bien, por la bendición, son dioses, los 7 reinos. Cómo juega allí para hacer esas asociaciones cabalísticas, no como cuestión de suerte, de azar, no, sino como suerte en términos de gracia de Dios. Entonces, curioso, por ejemplo, la Torah, Norá. Norá viene a ser terror, temor de Dios, pero en el buen sentido. Respeto, obediencia, ser fiel a Dios, a la palabra de Dios y a la vida para honrar a Dios. Entonces, maravilloso ver allí articulando elementos consustanciales, con naturales, con circunstanciales al ser, pues como hemos venido meditando en Ortega y Gasset, que se me ocurre en este momento, solo por decir, nada que ver con la palabra, leyendo, escuchando a Ram Talks en algunos de los espacios sobre el hombre yo y sus circunstancias. Es porque esa construcción individual del ego, de esos múltiples egos, es precisamente que nos invita a liberarnos la palabra de Dios interpretando el día de hoy, poder entrar por la puerta angosta al reino de los cielos, que ante una pregunta capciosa que alguien le hace, o curiosa, o pues simpática. ¿Quién podrá salvarse entonces? Porque si los judíos hablan de que son el pueblo elegido y es solamente el pueblo de Israel y los que ya están ahí, entonces los demás ¿qué? Y la mayoría pues no son ni religiosos, ni políticos, ni negociantes. La mayoría son pobres y son rechazados por la misma ley mosaica, porque se consideran pecadores, porque son impuros, porque tienen por antepasados maleficios, espíritus que les dan más que una manifestación o un dolor o un problema de salud, también es mental, taras mentales, de racionalidad, de raciocinio, de razonabilidad. Y lo mismo a nivel de espiritual para comprender esos fenómenos tan complejos y en lenguajes complejos. Porque eso hacían nuestros hermanos, por lo menos en general, hermanos judíos, es lo que se ha dicho, es como si se leyeran primero el libro para después ir mostrándolo por partecitas, la Torá, a otros. Y esa crítica nos la pueden hacer lo mismo en la religión católica, que nos van dando la palabra de Dios por fragmentos. Pero ahí es donde está la sed de Dios, de conocer de Dios, de tener una experiencia de vida en Dios, con Dios y para Dios, de uno no quedarse solamente, pues ya no podemos estar físicamente ahí como ocurrió en aquel momento, para hacerle la pregunta como esa persona, maestro, ¿quién se podrá salvar? Yo me voy a salvar, yo y cuántos más. O sea, entrar a decirte, yo soy de los buenos.
O decir, ¿quiénes van al bar? Como quien dice, haciéndose para atrás como los excluidos ya los malos. No, es que no se califica. Es en el amor, siendo amor, amorosamente, viviendo, permaneciendo y construyendo tejidos de vida en amor. En este caso del orden natural, obviamente, de la creación. Es vivir bien, es todo ello. Porque si no, y esa es la felicidad plena. Porque si uno está angustiado, y la libertad y la paz interior, porque si está angustiado, porque lo van a descalificar, tiene miedo, que va a perder. Seres amados, eso ocurre es por el enemigo, por el maligno, por el adversario, pues ya lo dije, el opositor, el mentiroso, el patán, que en contra de Dios, negando a Dios o haciéndose creer Dios, confunde, nos confunde y difunde falsedades, distopías, como verdades, y hace ver la verdad, que es Jesús, que es Dios, que es la Trinidad, Padre, el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad, Padre Creador, Padre, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, como mentira, o como que eso es una falsa promesa, o como quien dice, no, eso todos se van a salvar, tranquilo, peque mijo, que el que peque y reza empata, ¡Ave María! Todos son pecados, todos somos pecados, todos vamos para el cielo. Porque hablan entonces ya por allá en la cuántica, ¿no? Que es expansión de la conciencia, expansión cósmica. Dedíquese a meditar y a la autopista usted solo, yo con yo y tranquilo que se salva. ¿Y dónde está el relacionamiento con los demás? ¿Dónde está el relacionamiento con la naturaleza? ¿Dónde está el relacionamiento con la divinidad? Porque ese es un extremo, el otro es ponerse a repetir cantos y a repetir oraciones y a repetir cánones, mandatos, sentencias. ¿Al son de qué? Allá están las guacharacas. Y podrá ser muy repetitivo. Entre ellas se comunican, pues dice uno ello, que se comunican, no sé, simplemente están haciendo su, su rol. No es rol propiamente, sí, sino que tampoco es una función natural, porque no es de lo humano, no es estructuralista y no es comercial, no es industrial, no es mecánico. Están generando un sonido, se están expresando, se están manifestando, entonces podríamos pensar más bien como que son manifestaciones de espíritus, espirituales. De hecho, pues en antigua, desde Grecia, las aves y todos los seres vivos, todos, incluso los seres inertes, tenían vida para muchos pensadores. Y eran observar los fenómenos y empezar a darles sentido. Entonces es una construcción de sentidos. Y eso es lo fundamental de este ejercicio para hoy, que en perspectiva de la meditación, para hacer una reflexión en contexto, poder hacer esa contextualización, esa anamnesis, de traer esa información de antigua por otros o quienes hayan dado testimonio en la tradición oral, por la historia, o en el mejor de los casos, pues que nos han contado o que se ha contado, que se ha traído a la fecha, en esa línea de tiempo, o en el mejor de los casos por historicidad, quienes, si se devolvieran el árbol genealógico, realmente, como decía el padre Everardo Casares, hoy se salvaría, pues era la cuenta de que Jesús hablaba de 144, entonces ya otras religiones se pusieron a contar y dijeron, no, ya estamos, ya nos salvamos los que somos, los demás ya condenaron, entonces ya la gente se echaba a perder, ya qué va a hacer, ya entonces se declara en la negativa, y eso a quién le favorece, al enemigo. Yo recuerdo, bendito Dios, cuando ocurrió por los años 80, que fue la película Filadelfia, que actuaba Tom Hanks, y, y estaba por el tema del VIH, SIDA, el asunto de que eso se volvió viral y muchos lo declaraban como una forma de venganza por haber caído en asuntos de homosexualismo, en asuntos de promiscuidad, en asuntos de banalidades, pues de desórdenes
empiezan por ser emocionales, afectivos, orgánicos, pero son mentales también y desórdenes espirituales. Pero que se quedan allí y declaran hacer el mal a otro o no hacer el bien, o sea que por omisión de hacer el bien se relacionan con otro y no le dicen que padecían, que habían sido, como se dice, positivos. Y ello desencadena procesos de deterioro. También hay otra película, pues me ha gustado mucho ver películas y comentar alrededor de ellas, con una tal Epidemia, que esta era con Dustin Hoffman, y se riega un virus y empieza a afectar la población. Y entonces a tratar de recuperar, de restituir el orden, eso es exponencial. Eso es una velocidad impresionante de reproducción. Las energías que ahí se liberan y las posibilidades de transformación, o sea, los potenciales, en este caso negativos, son enormes, enormes, enormes. Hoy día, y ya con la pandemia, que es lo más cercano, se haría uno la pregunta lo mismo, que se atacó la pandemia, ¿cierto? Y se habla de que ello fue ocasionado, otros hablan de que es asociado al cambio climático, otros anunciando un asunto más apocalíptico dicen que no, ya son las tragedias, ya son los desastres, ya son los apocalipsis, pues los holocaustos, así. Ahí viene la curiosidad. ¿Cómo así? Y ya se sabía. ¿Y por qué ocurría de nuevo? Otra pandemia. ¿Y por qué no se hizo lo que se había de hacer para que no ocurriera la pandemia? ¿Y por qué nos coge de sorpresa? Entonces, la pregunta hoy de la palabra que le hace este personaje a Jesús, ¿quién se salvará entonces? Por ahí han dicho pues popularmente, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. O sea, está la advertencia. Y el ser contingente frente a eso, más que de contener, de estar presto a, de estar atento a, de estar solícito a actuar. Pero no solamente físicamente, sino mentalmente y estar espiritualmente. Esa tríada debe conectar allí. Pero yendo al caso pues, de este tercer episodio, pues para no ahondar en ello, que eso amerita profundos estudios, que amorosamente invito a hacer desde la concienciación ambiental para realmente pensar una conexión planetaria y romper esos esquemas del regionalismo, del individualismo, del egoísmo, que eso también lacera, lastima y mata. ¿Quiénes se van a salvar? Los de este grupo, los de esta comunidad y los de esta región. Y hay los demás qué. Que será la discusión, pues la situación en ese momento. El pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo guerrero. Dios protege a ellos, que ellos tienen el poder. Y llegando a leer el contexto en Pablo, entonces ir al altar, decía ahora en la meditación de la palabra, llevar la mujer al altar, pero primero llevarla a la cama, o al contrario. Llevarla al altar y pensar que la lleva a la cama y ahí se consumió la relación matrimonial. Y eso es una lectura muy pobre, pero es lo que generalmente ocurre en sociedad hoy en día, porque es placer. O sea, se queda a la altura del cuarto chakra, en el órgano sexuado. Y no se tiene la conciencia plena de que lo erótico no es sexuado solamente, el erotismo es estético, y más allá de lo estético es místico. Y esa mistificación es lo que dice la teología del cuerpo en Juan Pablo II. En algunos de los autores, este es uno, hay otros, pues, obviamente, pero que por situar desde la teología y de la misma práctica de la Iglesia, ¿cierto?, en la santificación de estos ministerios sacramentales, el matrimonio, que es la ordenación, para darle orden natural, para continuar con la creación, con el coautor. Es que a eso es que llamamos esencialmente. La responsabilidad del ser, sea hombre, sea mujer, es aportar en la creación. Que decidió que no puede, que por alguna razón está solo, listo. Aporta en la relación mística, porque el amor es espiritual. Entonces el enamoramiento en primer lugar es con Jesús.
mente, alma y cuerpo. Ya empezó bien, empezó de la mano de Dios. Pero si usted, ya la persona empieza a derramar una aberración mental, porque se vuelve una obsesión, lo escuchaba de Wilson Tamayo precisamente, que me llamó mucho la atención sobre la pornografía. Alguien ve pornografía una vez y por no verla, la pasa. Y después le da la curiosidad y se devuelve. Y ya le va metiendo a la mente ruido. Y al momento menos pensado, eso se le vuelve un hábito y se le vuelve normal. Y ya escucha un parlanchín, eso como esas guacharacas, que le dicen, no, eso no es ningún problema. Entonces ya viene la masturbación y ya viene la aberración y ya viene la fornicación de ver la mujer como cuerpo. O al revés, porque también se da del otro lado. Eso no es ni de feminismo ni de machismo, no, eso es de aberración, de desorden, mire que espiritual, mental y material. Ya llevarlo al plano fáctico, al plano existencial. Entonces ya viene lo peor, verlo normal, mal asociado como natural. No, es que es lo natural, porque ya es normal de norma, o sea, formal, estándar. No, todo el mundo lo hace. Ah, el maligno, por decirle el nombre, pues ya se lo dije de frente. Opositor, el enemigo, el adversario, el mentiroso, el falso profeta, maestro y sacerdote. Eso. Pues tenga esas tres categorías, demos las tres, reconozcámosle, pero puede tener una de ellas, o ser entre comillas profeta, o ser entre comillas maestro, o ser entre comillas sacerdote. Y no falta quien le camine por uno de esos lados o por todos, o le caminemos, porque es que en realidad es caminar por el bordito. Ayer haciendo la meditación el Espíritu Santo llegaba, bueno, llego a un lugar y voy caminando y encuentro un gran charco, un lago, y quiero cruzar, y no hay cómo, ni con qué, ni con quién. ¿Qué hace uno? Se devuelve, se echa a nadar, que es bien hondo, bien profundo, y no sabe uno qué hay en el agua, o sea, por un ladito. Entonces eso del yin y el yang, te llevas a jugar por un ladito, por la rayita. Recuerdo que alguien me decía eso una vez en una práctica de Tai Chi Chuan, sobre movimientos del yin y el yang, del aire y el agua, muy interesante. Incluso un colega de ingeniería sanitaria de la Universidad de Antioquia que terminó siendo maestro de estas artes marciales, de estas prácticas orientales, de estos estilos de vida. Del Tai Chi lo practicamos mucho tiempo mientras estudiamos ingeniería, pero ahí se ve una conjugación estética, erótica, muy hermosa, lo que es la ingeniería desde el arte, y él está en la Facultad de Artes, precisamente enseñando allí. Y las aguas, los elementales, lo que llamamos la ecología. Pero ya pasar a la ecología profunda. Esto es importante porque precisamente en la medicina natural, ayurvédica y las otras formas de medicina centrada en la naturaleza, centrada en la relación ontológica, telúrica y cosmológica, o sea, esa vinculación, esa triangulación, hace ver que, como veían los antiguos, conectar con las estrellas. Y los originarios, pues tanto estoy pensando en los griegos, pero también los originarios de Abya Yala y de la India, es esa cosmología, esa cosmovisión, esa cosmogonía. Darle nombres, darle significado a cada astro, a cada estrella, a cada sol o luna o elemento astral. Y de ahí conectar con dharmas en la tierra y ya con los chakras humanos. Toda esa construcción, esa triangulación tiene que tener un significado, como en el caso de la iglesia cristiana, para santiguarse uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, la cruz y esa divinidad, porque hay una significación con relación a Dios, que en Daniel Chatán, precisamente que ahora leía sobre, no recuerdo el nombre, pero sí tiene que ser Ana, con relación al Dios que salva, pero es en esa construcción del lenguaje hebreo de las sefirot, y precisamente hablaba de ello,
de esa necesidad de triangular con relación a la cosmovisión y a la naturaleza. La Binah, que es el punto o el octavo movimiento para conectar con la divinidad, es el ascenso, que es la perspectiva de trascendencia del Atman, del espíritu, del alma. Porque las otras son las 7 sefirot que conectan es con la tierra, quedarse acá. Entonces la pregunta a esta persona de la salvación, bueno, ¿usted quiere avanzar en el proceso, en la circulación espiral, o se quiere quedar aquí en la tierra? Él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Y está feliz, y está a plenitud, y está en paz, y está con lo que hace. Pero para nosotros, en nuestra fe, eso es muerte eterna, es renunciar a la vida eterna. Esclavo de los placeres, de los pensamientos, de las ideologías, esclavo de las religiones. Para donde te digan, por ahí te vas. Y uno a esta edad donde empiece con esa confusión, no llega ni arriba ni abajo, a ningún lado. Hay que ser firmes. Como dice el Salmo 125, el Señor es fiel a sus palabras. Seamos fieles a la palabra de Dios. Ese es un llamado trascendental que se hace hablando del asunto pues, de salvación, no desde el tema de la intimidación, de la violentación, de la manipulación, porque a eso, todos estos acontecimientos que he citado, todos estos contextos, todas esas situaciones para hablar de ello, que somos víctimas de una manipulación por la llamada globalización, una consumación de hechos. Entonces lo que decía de la figura matrimonial, porque es compartir techo, lecho y hechos, no los hijos hechos, porque una situación muy particular de ello es que el estar en la conexión mística individual, que no se debe perder, es esa que hemos hablado, conjugaciones armónicas. Y en esta prefiguración que leía de Chatán, de Daniel, precisamente existe la posibilidad de vincular allí la conjugación de amornización, obviamente haciendo la actualización o la contextualización o la prefiguración en perspectiva cristiana, porque el judío no va a aceptar del amor, no va a aceptar del reino de los cielos, no va a aceptar de Dios, o sea, no va a comprender desde ahí. Lo ha vivenciado, lo ha experienciado desde otra perspectiva, con las sefirot. El temible Dios, pues el temible, que es el absoluto, pero se manifiesta en distintas formas. La misericordia de justicia, que es no castigar, ¿cierto? Pero en este caso la misericordia del amor, Cárdenas, en el caso de Jesús. Bueno, entonces eso habría que entrar a mirarlo, pero sí es amornización por conjugaciones armónicas. Son esos arreglos que hacen allí para explicar la Torá, para leerla y sobre todo para meditarla. Que eso sí me llama mucho la atención. Y Verbo y Gracia ayer que escuchaba a unos hermanos de Catholic Link, de Aleteia y en fin, que hablaban de religiones que llevan mucha ventaja al cristianismo, a la Iglesia Católica, en la meditación, teniendo también experiencias de vida muy enriquecedoras de místicas. Teresa de Ávila, San Agustín de Hipona, todos los que se quieran mirar, pero San Juan de la Cruz, tantos santos que han hecho una vida mística. Aquí en nuestro caso Santa Laura, que me compartía el Espíritu Santo precisamente en su meditación cuando hacía la relación con las hormigas para pasar por el agujero. Pues Jesús podría hoy en día hablar a partir haciendo pues la metáfora de entrar por el hormiguero a la puerta angosta, que ella observaba pues el movimiento de toda esta organización social. Maravilloso. Esos son pues algunos elementos, chispazos, insights que surgen de la palabra hoy, que podemos compartir para seguir tejiendo vida en el amor de Dios, en la amornización, y que esto es precisamente concienciación ambiental, con la conexión planetaria y la transformación del ser
sustentable del ambiente que hemos hablado, unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser o por la universalidad del ser. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.